El Señor le bendiga, hermana Estela. Muchas gracias, hermana. Buenas noches. Aquí preparándonos para compartir alguna porción de la palabra en esta noche, esperando que el Señor, como siempre, nos ayude, nos bendiga, nos estimule con la palabra, que es lo más importante. Así que agradecido al Señor haber llegado al fin de la jornada y todavía estamos con vida, todavía estamos agradecidos al Señor de que Él tenga cuidado de nosotros. Amén. Así que ahora vamos a dar lugar para que hermanos y hermanas de distintos lugares se vayan conectando y preparados para así compartir la palabra y algunas porciones que considero interesantes para esta noche, ya que en su momento, la semana pasada, estuvimos tomando San Juan 14, hablando del Dios no conocido, al Dios no conocido. Y en Juan 14, verso 7, habíamos leído que si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y esa fue la porción, ¿no es cierto?, que estuvimos compartiendo la semana pasada. Pero en esta noche, como expresé por la mañana, quiero hablar de un mensaje que el hermano Branham predicó, que se llama Escuchad su voz. Obviamente, creo que el problema que tenemos, además de no conocer a Dios, es que tampoco hemos reconocido su voz. Así que bueno, no me quiero adelantar, vamos a esperar unos minutitos para que los hermanos y las hermanas, como lo hacemos habitualmente, se vayan sumando, para que no quedar, digamos, descolocados en cuanto a lo que se va desarrollando. Así que mientras escuchamos esta musiquita de fondo, esta alabanza de fondo, esperamos orando para que el Señor nos esté bendiciendo. Amén. Un minutito más, es temprano todavía, gloria sea al Señor. Espero que su salud, hermana Estela, esté más restaurada. Muchas gracias, buenas noches, hermana Eva, Andrés, Sharon, Vicky, que el Señor les bendiga. Así que me gustaría saber cómo se encuentra, hermana Estela. Gloria a Dios. Muchas gracias, Esther, que Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Esther. Gloria a Dios. Yo creo que no sé si soy yo, pero la atmósfera natural, ¿no? Está medio así como pesada, medio raro el día. Espero que Dios nos fortalezca. Gracias, Señor. Como dijimos también ya cuando hemos empezado este ciclo, gracias, Belén. Es que, hermana Estela, como siempre decimos, y el profeta nos lo dijo también, que si uno va al médico, tiene que hacerle caso al médico. No tiene sentido ir al especialista, al médico, si luego uno no le va a hacer caso, porque no nos va a servir. De la misma manera, ¿no es cierto?, también en el punto de vista espiritual, de nada sirve venir y congregarse
Si luego usted no hablo en forma genérica, si luego nosotros no hacemos caso a la palabra, no hacemos caso al pastor, queremos manejarnos por nuestra propia cuenta y decimos, bueno, yo hago lo que a mí me parece, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, porque así somos. Entonces, realmente es algo triste, ¿no? Porque es perder el tiempo, es hacer perder el tiempo al especialista, y no vamos a recibir la sanidad que necesitamos. Así que me alegro, hermana, que usted se esté cuidando y que esté haciendo los deberes, como podríamos decir vulgarmente, lo cual va a redundar en un mejoramiento de su salud. Gloria a Dios. Y ahora sí, hermanos, ya sin perder tiempo, y los que tengan que añadirse se añadirán, y si no lo escucharán en forma diferida. Recuerden, lo que quiero compartir con ustedes en esta noche es el mensaje: escuchad su voz, escuchad su voz. Para eso el hermano Branham tomó como lectura fundamental Primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1 al 10. Repito, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, Rebeca. Gusto de saludarte, hermana. Espero que te encuentres bien, lo mismo que tu mamá, tus hermanos también. Dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, el ministro. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, porque no había visión manifiesta. ¿Sí? Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él, levantándose, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Amén. Vamos a hacer una pequeñita oración, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos que podemos leer todavía tu palabra sin impedimento, Señor. Y considerando que somos faltos de entendimiento, Señor, considerando que somos débiles, Señor, y muchas veces a la expresión de tu palabra hallamos justificativos para no cumplirla, para no vivirla. Pero, Señor, vemos en la lectura que hemos tomado ahora que había un joven Samuel, un hombre que había sido consagrado, dedicado por su madre desde el mismo momento de su nacimiento. Gloria sea a ti, Señor. Y tú empezaste a tratar con este joven, porque
ya no podías tratar con Elí, Señor. Por eso abre nuestro entendimiento ahora en tu palabra y esperamos, Señor, que todos aquellos que tú has predestinado para esta noche, hermanos y hermanas de distintos lugares, puedan oír tu voz, Señor, ya sea en forma directa como lo estamos haciendo ahora o en forma diferida, pero que ellos escuchen tu voz, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Este mensaje, hermanos, un mensaje en sí sencillo, por un lado, pero que tiene una profundidad extraordinaria. Al día de hoy vemos que yo voy a hablar en sí en forma general respecto a los asistentes de iglesia, Y aunque muchos han asistido a la iglesia por años, todavía no disciernen la voz de Dios, no la pueden entender. Confunden la voz de los hombres, el consejo de los hombres, con el consejo de Dios, con la voz de Dios. Y de ahí los malos resultados que tenemos en nuestro peregrinar espiritual. ¿Por qué? Porque no discernimos, no tomamos bien claro la voz de Dios. Elí, este ministro, a pesar de haber perdido la línea espiritual, pero evidentemente tenía experiencias. ¿Por qué? Cuando Dios empezó a tratar con Samuel, y Samuel cada vez que Dios lo llamaba, él todavía no tenía la experiencia, iba y pensaba que era que era Elí el que lo estaba llamando. Y así fue una vez, fue 2 veces, fue 3 veces, y siempre que Dios lo llamaba, él iba ¿a dónde? Donde Elí. Pero no era Elí el que estaba llamando. Pero Elí, ese ministro, insisto, aunque ya se había desviado de la palabra, aunque se había alejado de la palabra, él se dio cuenta que Dios estaba empezando a tratar con Samuel y le dio la referencia que cuando él escuchara nuevamente esa voz que lo estaba llamando, que él respondiera: habla, que tu siervo oye. Amén. Y así fue que el Señor llamó otra vez a Samuel y Samuel respondió correctamente. Gloria sea al Señor. Hoy en la mañana leímos una porción que quiero repetir porque quizás en la mañana alguno de ustedes no ha podido conectarse. Y dice así el hermano Branham: oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara, porque no había ninguna visión manifiesta. La verdadera voz de Dios era una cosa rarísima, porque en aquellos días la gente se había apartado. Si nosotros tomamos como referencia esa porción de la Escritura y nos remitimos al capítulo 8 de Juan, si ustedes me quieren acompañar, capítulo 8 de Juan, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, téngame un poquito de paciencia. En Juan capítulo 8, verso 36 en adelante, Dios te bendiga, Roberto, Nehemías, hermano Miguel. Dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham.
Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El verso 43, que es el que vamos a leer a continuación, considero que es fundamental para esta porción de la palabra en esta noche. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Amén. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, lo hemos leído tantas veces esta porción, hermano, y ustedes lo saben perfectamente bien. Hablo a ustedes que están conectados en forma directa, les hablo a ustedes, hermanos, amigos, que van a escuchar esto en forma diferida. Lo importante es que ustedes sepan que esta es la palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. En el tiempo de Samuel, dice la escritura que hemos leído, la porción que hemos leído, que no había visión manifiesta. La palabra de Dios era escasa. Y el hermano Branham dice, ¿por qué era escasa la palabra de Dios? ¿Por qué era escasa? Porque la gente se había alejado, se había apartado de Dios. Tenían una iglesia que no enseñaba ni seguía los mandamientos de Jehová. Tenían un ministro llamado Elí, que se había apartado de Dios y solamente enseñaba los preceptos de las cosas que la gente deseaba creer. Y eso es un paralelo exacto al día de hoy. Él instruía a la gente y tenía sus miembros favoritos. Además, instruía a sus hijos cómo tomar lo mejor de la carne, de la ofrenda con el garfio. Y llegó una situación en que la ofrenda era la cosa más importante. Elí no tenía mucho cuidado en cuanto a la manera en que manejaba los mandamientos del Señor, y la genuina palabra de Dios era una cosa rara. Gloria sea al Señor. Por eso, mis hermanos, al día de hoy dice el profeta que estamos en un paralelo. Sinceramente, como ministro hablo, como responsable, me pone contra la espada y la pared, no porque no quiera servir a Dios, no porque no quiera enseñar las cosas del Señor, sino que me pone entre la espada y la pared en cuanto a cómo debo velar para poder compartir con ustedes, transmitirles a ustedes la verdadera palabra del Señor, porque vemos en esta lectura que Elí ya no lo estaba haciendo. Y cualquier ministro, hermano, cualquier predicador que no sea llamado por Dios, él se va a comprometer con la palabra. Él no se va a quedar como corresponde en la línea del deber, porque él va a tratar de agradar a los hombres. ¿Por qué va a tratar de agradar a los hombres? Porque los pretende retener y darle esto y darle aquello, darle sustitutos, como hemos hablado no hace mucho tiempo.
Como el hermano Branham dice, juego de baraja, kermeses, loterías y todas esas cosas para entretener a la gente. ¿Es correcto eso, hermano? Yo no creo. Por eso tenemos que tener el oído bien agudo. Mis ovejas, lo hemos dicho esta mañana, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. El pueblo de Dios tiene que tener ese oído bien acostumbrado, hermano. Y para oír, escúcheme, para oír usted tiene que callar. Usted tiene que callar para poder oír. Y tiene que esperar la respuesta. Otro párrafo, mire, debemos esperar en el Señor. Nosotros hablamos tanto y no damos oportunidad de que Él nos hable a nosotros. Debemos orar y orar hasta que nuestra alma llegue a la presencia de Dios. Entonces podremos escuchar su voz. Pero hoy en día hay tantas voces que nos desvían de la voz del Señor. Hay la voz del placer. Hay tanta gente en la que está escuchando y siguiéndola, a donde pueden ir y divertirse. Y la mayoría de ellos profesan ser cristianos. Gloria sea al Señor, profesan ser cristianos. Cuando se aproxima el día del baile, ellos no pueden escuchar lo que dice Dios. Dicen, pues yo soy cristiano, hoy leí un versículo. Dicen, Jesús lloró. Y allí se acaba el asunto y se van al baile. Pero tienen tantas cosas que hacer y tantas voces en el mundo hoy día que no pueden encontrar tiempo para orar genuinamente. Hay tantas cosas que nos quitan la atención de Dios. Hermanos, ¿sabe que es un privilegio que ustedes estén aquí? No para escucharme a mí, sinceramente se los digo. Por supuesto que procuro hacer mi esfuerzo, no sé si será el mejor, pero lo procuro. Y ustedes hacen su esfuerzo para estar del otro lado. Quizás podrían estar paseando, quizás podrían estar trabajando, ganando más dinero, pero ustedes han decidido participar de este culto alrededor de la palabra del Señor, no alrededor de un ministro, alrededor de un hombre, sino alrededor de la palabra y quedarse con la palabra y ser instruidos con la palabra del Señor. Porque si nosotros nos quedamos con la palabra, lo sobrenatural tiene que acontecer, hermanos. Y si todavía no está aconteciendo en nuestro medio lo sobrenatural, es porque todavía no estamos ligados lo suficiente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso necesitamos estar más unidos. Y no me malinterprete, no estoy hablando de nuestra unidad, que muchas veces está más basada en el amor filio que en el amor ágape. Y ustedes ya saben, porque el profeta nos enseñó que hay una gran diferencia entre el amor filio y el amor ágape. El amor filio es el que aún podemos tener esposo y esposa, padre e hijo, hijo, padre, amigos. Y ese amor filio es un amor limitado, pero el amor ágape es el amor de Dios. Y a ese amor es el que tenemos que apuntar. Gloria sea al Señor. El amor carnal, el amor natural, se desvanece, hermano. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de que no lo conocíamos a Él. Por eso hablamos del Dios no conocido. Y ahora tendríamos que decir, bueno, acá el profeta señaló este mensaje como escuchad su voz. Pero tendríamos que cambiar el título y preguntarnos, ¿conoce usted la voz de Dios? Yo sé que está nuestros hermanos de Estados Unidos, donde está el hermano José Branham y muchos tabernáculos se llaman Tabernáculo La Voz de Dios,
Pero yo no estoy hablando de eso, porque el título no me hace a mí con la capacidad para poder discernir la voz del mundo y la voz de Dios. Yo quiero discernir y saber qué voz estoy escuchando. ¿Quién me está hablando? Muchas veces le he dicho a muchos hermanos acá en el tabernáculo, lo he dicho en mi hogar, no se apresuren a hablar. Si le sirve esto, hermano, si le sirve esto, hermana, como un consejo, cuando usted habla y se encuentra con alguien, no se apresure usted a contestar, no se apresure a usted a hablar. Primero procure discernir quién es verdaderamente el que le está hablando. Fíjese que Samuel, este joven Samuel, no tenía la experiencia, y no porque no era un predestinado, obviamente que él era un predestinado, pero aún así todavía no tenía la experiencia suficiente con Dios. Dios vino a hablar con él, pero él todavía no sabía que tenía que responder. No sabía que tenía que responder. Por eso Elí, aún que estaba desviado, aún que estaba alejado, aún que sus hijos se acostaban con las mujeres que venían al templo, aún que sus hijos robaban lo mejor de la ofrenda con los garfios, pero él sabía y se dio cuenta que el Señor estaba llamando al joven Samuel. Por eso lo pudo instruir y decirle, si él oía esa voz, tú le vas a responder así, habla que tu siervo oye. Pero ¿de qué valdría, hermano, hermana, que nosotros dijéramos, sí, habla que tu siervo oye, si realmente Dios no nos está hablando? Y todo lo contrario, si Dios nos está hablando y nosotros no estamos respondiendo, es porque nuestro oído no está sintonizado con Dios. No está sintonizado. ¿Por qué? Porque el que pertenece a Dios puede reconocer su voz, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. Por eso tenemos estas cuestiones en todos los tabernáculos alrededor del mundo, que se levantan grupitos por acá. Ahora, la pregunta sería para hacerse y nosotros individualmente, entonces, ¿dónde está Dios? ¿A quién sigue Dios? De nada vale que yo me autoproclame ministro, me autoproclame pastor, que me autoproclame predicador si realmente Dios no me ha llamado. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, como dice acá el hermano Branham, debemos esperar en el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hombres y mujeres que escucharán la voz de Dios, Dios todavía espera para hablar con cada individuo que abriere su entendimiento para escuchar la voz de Dios. Dios todavía espera hablar con cada individuo. ¿Nos hemos detenido, hermanos? ¿O somos una ametralladora que bla, 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 bla? Y Dios esperando hablar, conversar con nosotros. Por eso muchas veces venimos al culto sobre el filo del horario. Cuando el profeta nos dice que debemos llegar con tiempo. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Porque no podemos hablar con Dios si estamos tan inquietos, nerviosos, atribulados, y venir y sentarnos en la banca y esperar que Dios nos hable. Es imposible. ¿Cómo yo voy a poder oír correctamente, entender correctamente si yo ya vengo todo nervioso? Y viceversa, ni termina el culto y ya salimos corriendo de vuelta. Y todavía Dios no terminó de cerrar el culto. Todavía Dios no dijo la última palabra.
Lo dejamos a Dios con la palabra en la boca. Ah, pero nosotros tenemos que regresar rápido, tenemos que hacer la comida, tenemos que ver el programa de televisión, tenemos que... ¿No cree, hermano, que es imposible que podamos oír la voz de Dios con esa conducta, con esa mala conducta? Imposible, hermano, imposible. Gloria sea al Señor. Necesitamos aquietarnos. El profeta dice, cada uno de ustedes que se dicen ser cristianos, guarden silencio en su presencia. No deje que su trabajo estorbe. No deje que nada le estorbe. No deje que nadie sepa lo que está haciendo. Amén. Únicamente venga delante de Él. Váyase allá al desierto o al bosque. Entre en su cámara secreta y cierre la puerta. Hermanas, yo diría que esto es específico para mis preciosas hermanas. Aproveche el tiempo cuando los niños están en la escuela. Amén. Amén. Aproveche el tiempo cuando los niños están en la escuela. Entonces, arrodíllese. Oirá toda clase de voces. Pero quédese allí hasta que todas esas voces se desvanezcan. Entonces comenzará a esforzarse. Usted será cambiado. Será diferente, como sucedió con Samuel. Además, Él hará una obra a través de usted si se rinde. Y esto hará de usted el cristiano que debe ser. Esto hará de usted la cristiana que debe ser. Hermanos, debemos ser sinceros. ¿Saben ustedes, hermanos, saben ustedes, hermanas, qué opinión tienen la gente del mundo respecto de su vida cristiana? ¿Realmente, hermanos, ustedes están dando un testimonio correcto o simplemente se la pasan parloteando, ¿me entienden? Parloteando, chusmeando aquí, chusmeando allá, hablando de este, hablando del otro. Muy rápido para hablar de cualquier cosa, pero cuando llega el momento de presentar el mensaje, de presentar a Jesucristo, entonces no, hermano, ¿sabe qué? Yo no sé qué decir. ¿Cómo? Entonces para denigrar a otro, para juzgar a otro, sí sabemos qué decir. Pero cuando llega el momento de presentar a Jesucristo, no sabemos qué decir. ¿Cómo Dios podrá usarnos? ¿Cómo podemos decir que oímos la voz de Dios cuando ni sabemos lo que Él nos manda? Amén. Tampoco yo, ni usted, ni nadie puede cumplir con el mandamiento si ignoramos a la persona que da el mandamiento, es decir, Dios. Si yo no hablo con Dios, ¿cómo puedo saber cuáles son los mandamientos de Dios? Pero dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo no puedo guardar lo que ignoro. Y lo ignoro no porque Dios me lo haya privado para que yo pueda acceder a ese mandamiento. Lo ignoro porque no me he preocupado en buscar, en indagar y en vivir y ver el resultado que produce. Guardar la palabra. A veces Dios tiene que aquietarnos de alguna manera, ya sea con problemas, ya sea con enfermedades, ya sea arruinando nuestra economía. Quizás tenga que llevar a algún pariente, hermano. ¿Para qué? Para aquietarnos. El profeta dice, tenemos a Moisés
con la teología de la iglesia saliéndole por los oídos. Muchos pueden citar escrituras aquí, escrituras allá. Dios bendiga, hermana Paola, hermano René. Luego aquí tenemos a Moisés con la teología de la iglesia saliéndole por los oídos. Estaban bien llenos. Él iba a ser el próximo faraón. Y lo hallamos aquí todavía sin conocer a Dios. Por eso, hermanos, este ciclo lo he titulado, ya desde que hemos comenzado, al Dios no conocido. No sé si ustedes recuerdan el por qué empezamos con este ciclo, al Dios no conocido. Porque los atenienses tenían un altar, tenían altar para todos los ídolos. Y Pablo, enardecido porque veía la idolatría que se manifestaba en aquel lugar, halló un altar que era al Dios no conocido. Y aprovechando, y Dios dándole la sabiduría suficiente al apóstol, dijo, bueno, he andado entre ustedes y he visto todos los altares y he hallado un altar que ustedes tienen en vuestro medio, dedicado al Dios no conocido. Bueno, a ese es al que yo les vengo a predicar. Vemos que Samuel, en su momento, siendo un muchacho, un joven, todavía no conocía a Dios, ni entendía la voz de Dios. Vemos, como dice acá el profeta, tenemos a Moisés con la teología de la iglesia saliéndolo por los oídos. Estaba bien lleno. Él iba a ser el próximo faraón y lo hallamos aquí todavía sin conocer a Dios. Y no me diga, hermano, que porque usted fue a distintos tabernáculos, distintas iglesias y lo bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, con eso es suficiente, porque hemos visto demasiada gente, demasiados pecadores que se bautizan, ¿no es cierto?, y como dice el profeta, entran como pecadores secos al bautisterio y salen como pecadores mojados, sin que haya una verdadera transformación. Entonces, ¿qué voz han seguido? Porque si es la voz de Dios, esa voz de Dios en verdad cambió a Moisés, porque no era la voz que había oído en Egipto. Esa voz sonó diferente. Y cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, nunca jamás llegó a ser la misma persona. Amén. Entonces, pero cierto día, allá atrás, en la parte de atrás del desierto, un hombre de 80 años, con la barba blanca y larga, vio una zarza que ardía con fuego y se apartó del camino para ver lo que sucedía. Y cuando llegó cerca de la zarza, él oyó una voz. Él oyó una voz. Repito, mis hermanos, yo mismo, Señor, ¿la he oído esa voz? ¿O he sido engañado? Porque acá nos dice el profeta que hay muchas voces, muchas. Y en verdad, hacemos más caso a cualquier voz menos a Dios. No porque Dios no pueda hablar. Dios no es mudo. El que hizo la lengua, hermano, no hablará. El que hizo la vista no verá. El que hizo el oído no oirá, hermano. Dios tuvo que tomar 40 años para quietarlo antes de poder hablar con él. Antes de poder hablar con él, a Dios le tomó 40 años. Nosotros, con todo el alboroto y conmoción que tenemos hoy día, no podemos estar quietos ni por 10 minutos para que Dios nos hable. Amén. Sin embargo, Moisés, estando allí en la presencia de aquella zarza y la voz que le llamó, aprendió más acerca de Dios en 5 minutos que lo que había aprendido en todos los 80 años de enseñanza. Eso lo volvió un hombre diferente. Y hará de usted un hombre nuevo si únicamente se puede silenciar
suficiente tiempo para escuchar su voz, como hizo Samuel. Quédese quieto, no se turbe. Quédese quieto. Ah, hermano Daniel, pero es tan difícil. ¿Es tan difícil, hermano? Pues porque nosotros no podemos resistir quedarnos quietos. Me viene a mi memoria mi hijo Gabriel cuando él era chico y yo lo quería hacer dormir, o su madre la quería hacer dormir la siesta, y él movía sus piernitas para aquí, para allá, y quédate quieto, Gabriel, quédate. Papá, no puedo quedarme quieto, se me mueven solas las piernas. ¿Y cuántos hermanos y hermanas seguramente aquí, hermanos, y en los tabernáculos, no se pueden quedar quietos? Siempre tienen inquietud, por eso llegan tarde, se van rápido, no se pueden quedar quietos. No podemos quedarnos quietos, no podemos aquietarnos lo suficiente para oír la voz. Y si usted no lo puede hacer, acá el profeta dijo algo, una receta básica: cuando sus hijos están en la escuela, aproveche, hermano. No, pero que tengo tantas cosas que hacer, usted no sabe. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos compromisos. Pero ¿sabe qué? Todavía Dios es Dios. Y el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus capacidades, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. Y si yo amo a Dios, tengo que detener y escucharlo, hermano. Ustedes, que muchos de los que están aquí son padres y tienen hijos en la edad de que ya entienden. ¿Qué pasa si ustedes quieren hablar con su hijo y su hijo sale corriendo, su hijo se da vuelta? ¿Qué le dice usted a su hijo o a su hija, hermano? No le dice usted: quédate quieto, Juanita, Pedrito, o lo que fuera, quédate quieto que estoy hablándote. Y usted se pone nervioso y se pone fastidioso porque su hijo o su hija no le presta atención. Y hasta que último usted quizá lo corrige. Lo corrige. Ahora, ¿no será que Dios tendrá que corregirnos y darnos unas buenas nalgadas para que después de las lágrimas recibidas por el castigo, o producidas, mejor dicho, por el castigo, nosotros nos quedemos quietos y decir: bueno, no, me voy a quedar quieto ahora? ¿Para qué llegar a esa instancia? Si usted sabe que la Escritura dice que Dios se duele del castigo, Él quiere hablarnos, Él quiere dialogar con nosotros, y el profeta dice: escuchad su voz, escuchad su voz. Amén. Quédese allí, dice el profeta, hasta que Él conteste. Quédese allí. Mire, se lo voy a leer mejor. Quédese quieto, no se perturbe. Si usted desea algo de Dios, pídaselo y luego manténgase quieto para ver qué dice Él. Manténgase quieto para ver qué es lo que dice Él. Abra su corazón. Luego manténgase quieto para ver qué dice Él. Abra su corazón y diga: Señor Jesús, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestras ansiedades, que es falta de dominio propio, de templanza, no nos dejan quietos. No lo dejan quieto. Satanás va a aprovechar esa condición fallida de nuestra naturaleza caída
Amén. Y no nos va a dejar quietos. Quédese allí, dice. Quédese allí. Si no contestan las primeras 5 horas, espere otras 5. Si no contesta hoy, entonces contestará mañana. Y si no contesta esta semana, entonces lo hará la semana entrante. Pero quédese allí hasta que Él conteste. Amén. Gloria sea al Señor. Escuche su voz cuando Él le da la respuesta y diga a su corazón: sí, yo soy el Señor que te sana. ¿Ve? Diga a su corazón. Entonces todo queda concluido. Yo soy el Señor que perdona todos tus pecados. Ve y no peques más. Yo no te condeno. Gloria sea al Señor. Amén. Muchas veces le he dicho a ustedes, le he compartido a muchos de ustedes en el tabernáculo. Y es mi, digamos, mi gran escritura para los tiempos de dificultad. Mi gran escritura, con la cual yo me identifico, con la cual yo me sostengo así, firme. La escritura que está en Romanos, capítulo 10. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque Satanás viene y sabe, hay una cosa que al ser humano no le gusta, a ninguno de nosotros. ¿Sabe lo que no nos gusta? Es pasar vergüenza. ¿Verdad? No nos gusta pasar vergüenza. Satanás puede usar distintas instrumentalidades y nos quiere hacer sentir feos, malos, etcétera, etcétera. No porque tenés las orejas grandes, no porque el color de tu piel, no porque la forma de tu voz, no por tu manera de hablar, siempre tratando de que nosotros tengamos vergüenza de lo que somos. Pero como hijos de Dios e hijas de Dios, no tenemos que tener vergüenza, hermano. Antes bien, desplegando la señal. Soy un cristiano, soy una cristiana. Y de aquí no me muevo hasta escuchar su voz. Yo soy el Señor que perdona tus pecados. Ve y no peques más, porque yo no te condeno. Entonces podemos salir libres. Todo está arreglado. Pero uno requiere tener la seguridad de que escucha aquella voz cuando habla. Amén. Moisés la oyó y fue un hombre cambiado. Moisés la oyó y fue un hombre cambiado. Tenemos que quedarnos quietos, hermano. Tanta confusión entre la gente, perpleja, como dice la Escritura, por el bramido del mar, y usted sabe lo que significa aquel mar. Perpleja, una noticia acá, una noticia allá, nuestra mente, nuestro cerebro cargado de un montón de cosas que si usted no está preparado, hermano, si usted no está preparada y está en el refugio de la palabra, esas fuertes corrientes del mundo lo van a arrastrar. Y si usted no está bien entrenado, y muchas veces le he citado este escenario, hermanos, usted sabe que el Señor tenía que ir a Jerusalén, tenía que cumplir su tarea para la cual Él había nacido. Y vemos que el apóstol Pedro le resistía. Le resistía, no vaya, Señor, no. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Quien era la palabra, que era la persona entrenada que podía discernir quién le estaba hablando. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero si nosotros hubiéramos estado ocupando aquel lugar, si nosotros hubiéramos estado en esa acción, seguramente hubiéramos escuchado a Pedro decir, no, claro, entrando en el razonamiento, entrando en el área del razonamiento, hubiéramos escuchado la voz y hubiéramos dicho, no, la verdad que tiene razón, ¿para qué vamos a ir? Pero no era Pedro, era Satanás el que estaba hablando.
Por eso iniciamos esta palabra en esta noche, donde les dije, hermanos, cuando usted habla con alguien, cuando ustedes hablan con alguien, cuando ustedes tienen a alguien delante suyo, ponga atención para ver quién le habla. Olvídese de la persona que está delante suyo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, si Eva hubiera discernido, hubiera entendido que la serpiente, en realidad no era la bestia la que le estaba hablando, no era aquella bestia que Dios había creado, sino que era Satán en la serpiente el que le estaba hablando. Y la llevó al razonamiento. Era Satanás en la serpiente, era Satanás en Pedro que quería llevar a Cristo al razonamiento. Amén. Y así mismo, hermano, en nuestros medios, ¿cuántas veces Satanás se filtra entre comillas, entre los creyentes, lo que, como dice el profeta, en Cristo el misterio de Dios revelado, aquellos que entran a nuestras congregaciones y bajo la quietud empiezan a correr dentro de la congregación con algún veneno? ¿Quién será el que desparrama veneno? ¿Dios? Dios nunca hace eso, hermanos. Jamás es la actitud del Espíritu Santo hacer eso. Es Satanás a través de aquella persona. Por eso, hay una escritura que le gusta mucho a mi esposa, y está en el libro de Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero primeramente, para hacer caso a esa voz, recuerde este mensaje, escuchad su voz, para hacer caso a aquella voz, yo necesito algo fundamental, tener el Espíritu Santo por dentro. Porque el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad no me va a hacer o no va a permitir que yo siga detrás del error. Por el contrario, el Espíritu Santo me saca del error. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por eso, mis amados hermanos, si usted está confundido, si usted está nervioso, si usted está turbado, como dice acá el hermano Branham, tómese todo el tiempo que necesite, no 2 minutos y se vaya. Vaya a la parte secreta, esté meditando en la palabra todo el tiempo que pueda durante el día. Cuando va caminando a hacer los mandados, cuando va manejando y va hacia su trabajo o donde sea, aproveche, hermano. No, pero tengo que estar atento. No, pero todavía usted puede estar hablando con Dios. Puede estar adorando a Dios. Puede estar clamando. Pero espere que Él le responda. No salga como ciego, enloquecido, porque va a terminar muy mal. Mis hermanos, mis hermanas, hoy hemos sumado un poquito más a este espacio. Amén. Y ciertamente todavía tenemos que seguir diciendo que estamos hablando de el Dios no conocido. Y por no conocer las formas en que Dios se mueve, es que cometemos tantos errores en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros tabernáculos, en nuestros hogares, por no saber esperar y actuar en tiempo y ocasión. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias a cada uno por compartir este tiempo alrededor de la palabra. Y con la ayuda del Señor nos veremos mañana 8:15 de la mañana, donde
comenzamos cada jornada, ¿verdad? Y decimos, Shalom, un nuevo día ha comenzado. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y el ángel del Señor les guarde a cada uno. Gracias, hermano René. Dios te bendiga grandemente. Saludos a tu esposa, nuestra hermana Lea. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Esther. Gracias, hermana Estela. Que el Señor le bendiga ricamente. Dios les bendiga a cada uno. Sigamos adelante, pero por sobre todas las cosas, escuchemos su voz. Dios les bendiga, hermana Roxana. Tengan ustedes, como les dije, un muy buen descanso. Shalom. Shalom, hermana Paola. Dios les bendiga. No sé si vio que le dejé un mensaje en el Messenger. Gracias. No sabía, perdón. Gracias, hermana Paula, y le decía que le dejé un mensaje, no sé si usted lo leyó en el Messenger, agradeciendo lo que usted comparte tantas veces. Se lo agradezco de corazón. Que Dios le bendiga a cada uno en el nombre. Perfecto, hermano. Gracias, no lo sabía. No lo sabía. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano René. Y vi que ingresó, pero yo no lo sumé. Ahora luego lo sumo. Bendiciones, hermano. Shalom. Amén.